Ecuador era un país pacífico, ahora es un violento centro del negocio de la droga. Este es un titular del New York Times del pasado 12 de julio. Hoy, 10 de agosto, ese titular ha dado un paso más. Fernando Villavicencio, candidato a unas elecciones que se celebran en 10 días, ha sido asesinado de 40 tiros. Los responsables, lo has adivinado, el narco. Hoy, en esta versión express de No es el fin del mundo, te contamos qué está pasando en Ecuador. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. El episodio de hoy es imprevisto y casi improvisado, así que pedimos disculpas de antemano por, lo que sé, pues temas técnicos o imprecisiones, no imprecisiones, pero vamos, cosas que todavía no conozcamos y que se pueden conocer, porque este asesinato del candidato Villavicencio es el remate a una crisis de seguridad que se viene agrandando en Ecuador desde hace años. Y todas estas claves de hoy nos las va a contar David Gómez. ¿Qué tal estás, David? Hola, Fer, ¿qué tal? En esta versión express, rápida, de No es el fin del mundo. Lo primero creo que es contar exactamente qué ha pasado aquí. Bueno, básicamente lo que ha sucedido es que Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a esas elecciones presidenciales de Ecuador que comentabas, ha sido asesinado a tiros a la salida de un mitin en la capital. El vídeo en redes y tal, que le sacan del mitin, le meten en un coche y de repente Justo se cuando lo sonan los meten en el disparos. coche Sí. empiezan a sonar esos disparos, una barbaridad de disparos. Y el crimen se ha producido, justo como comentabas, 10 días antes de las elecciones anticipadas en Ecuador, que hay que recordar que fueron convocadas en mayo, después de que renunciara el ya expresidente Guillermo Lasso, y no es el primer asesinato de un líder político que se produce en las últimas semanas. Sin ir más lejos, recientemente fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Itriago, que es una ciudad portuaria importante, centro del narcotráfico en Ecuador. Creo que es importante que aclaremos que este candidato, Villavicencio, no tenía posibilidades reales de victoria, al menos en lo que apuntaban las encuestas. Es decir, que no es que haya habido un cambio trascendental en que ahora pueda ganar otra persona que no estaba previsto, pero en cualquier caso, y más allá de eso, su asesinato sí es relevante, es muy relevante, ya digo, en una campaña electoral a 10 días de las elecciones. Y ya digo, tiene esta relevancia por muchas razones. ¿Por qué es relevante este asesinato? En primer lugar, hay que decir que Villavicencio era un antiguo miembro de la Asamblea Nacional, era un exdiputado, fue uno de los candidatos más cercanos al expresidente Guillermo Lasso. De hecho, se le consideraba como el candidato oculto del oficialismo, que él renegaba de esa etiqueta, pero sí que era uno de los candidatos cercanos a lo que había sido el último presidente de Ecuador. Como periodista, fue una de las figuras más relevantes, uno de los principales opositores al correísmo, que es esa corriente política que encabeza Rafael Correa, que es probablemente la personalidad más popular a nivel político en Ecuador. Y es cierto que no era uno de los candidatos más populares en las encuestas, era el cuarto en intención de voto, pero sí que era célebre por defender un discurso de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. De hecho, proponía medidas como abrir una cárcel de alta seguridad, tipo Nayib Bukele en El Salvador, también militarizar los puertos y crear una unidad antimafia para combatir ese crimen organizado. Creo que era también algo como sindicalista o exsindicalista, ¿no? Tenía relación con ese mundo que a veces se le sitúa un poco en la izquierda, pero luego es cierto que, como tú bien has apuntado, ha llegado a apoyar a Guillermo Lasso, entonces como que a veces está un poco en el oficialismo. Era una figura, por hacer una mezcla un poco centrista, pero bueno, que un poco indefinida en ese sentido, en el eje izquierda-derecha. Bastante típico en América Latina, él tuvo esos orígenes izquierdistas un tanto difusos, también en relación con los movimientos indígenas, y luego sí que, por ejemplo, en esta última legislatura sí que se ha apoyado, aunque ha criticado alguna vez también a Guillermo Lasso, sí que se ha situado más cerca del presidente o expresidente ecuatoriano, y sobre todo por este discurso de abanderar la lucha contra la corrupción y contra el crimen. Es que eso yo creo que es lo importante que es que la apuntas. clave del asunto y de por qué han ido a por él. Claro. Ha recibido bastantes amenazas de muerte. Claro, yo voy a eso, que al final lo relevante aquí no era tanto su perfil ideológico, sino que al final denunciaba muchísimo la corrupción y el crimen organizado que viene existiendo en Ecuador en los últimos años, y eso en buena medida es lo que se cree que ha provocado su asesinato. Se sospecha, se intuye ahora mismo, por no decir se sabe, que es el crimen organizado quien está detrás de esto. ¿Quién ha podido ser y por qué? Sí, bueno, de hecho, Villavicencio hace unos días hablaba de que había recibido amenazas de muerte por parte de Fito, que es el líder de la banda de narcotraficantes de Los Choneros, que está vinculada al cártel de Sinaloa, al famoso Esto es un cártel ecuatoriano que tiene vínculos o tiene cierta alianza con un cártel mexicano que es de los más potentes de México. Exactamente, es una de las bandas locales del narcotráfico que opera
en favor del gran cártel de Sinaloa. Es algo bastante habitual en Ecuador que las bandas locales operen en favor de estos grandes cárteles mexicanos. De todas formas, no hay una evidencia clara en este momento de quién ha podido ser, de qué banda vinculada con el narcotráfico ha podido estar detrás. Yo he visto en del redes asesinato. alguna reivindicación, pero se comenta que puede no ser cierta, puede ser como una especie, no de falsa bandera, pero sí intentó acusar a otra banda. Bueno, que todavía está un poco ahí en una zona un poco indefinida quién ha sido exactamente, o al menos que sepamos, todavía nadie ha reivindicado ese asesinato de una manera clara. Claro, oficialmente no podemos confirmar la autoría por parte de ningún grupo organizado, pero sí que es verdad que existen sospechas evidentes de que es el crimen organizado el que está detrás de este asesinato. Esto es obvio. Es cierto que esto era un tema que llevamos tiempo pensando en eso, el fin del mundo, abordarlo antes o después, el tema de la seguridad en Ecuador, pero creo que es importante que ahora ahondemos un poco en ahora mismo cómo es que un narco o alguien del crimen organizado se decide asesinar a un candidato presidencial a 10 días de las elecciones. O sea, tan mal está la cosa en Ecuador en términos de seguridad como para que se haya decidido en este paso. O sea, ¿qué está pasando en el país? Porque recuerdo que hasta hace unos pocos años Ecuador era un país que se veía con ciertas perspectivas, en fin, que era un país próspero, que iba bien y tal, y de repente en los últimos años ha pegado un bajonazo impresionante en términos de seguridad, que el país, todo lo que ha ido construyendo durante muchísimos años, lo ha perdido en apenas un lustro, en 5 años. Bueno, de hecho es que se consideraba como esa isla de paz entre Colombia y Perú, que siempre habían sido los países que habían estado asolados por la violencia de las guerrillas, por el terrorismo. E incluso por el propio narcotráfico, que Ecuador había quedado un poco al margen de esas dinámicas de Perú-Ecuador, que venían de Bolivia y tal, y el tráfico hacia Estados Unidos. Sí, y ahora mismo la situación es completamente dramática. Por darte un dato, Ecuador cerró el año pasado, 2022, con una tasa de homicidios que es la más alta de su historia hasta la fecha. 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Es mucho. Para que te pongas en contexto, es 5 veces más que en 2017, antes de que empezara toda esta crisis de seguridad, y es más incluso que la tasa de homicidios que se registró en México. Que todos tenemos una idea. O sea, y sobre todo que se haya quintuplicado en 5 años. Claro, es que es una auténtica barbaridad. Claro. Se ha convertido en este país, en la nueva Colombia, por decir. Creo que puede merecer. Mira, si nos estás escuchando o nos estás viendo por YouTube y te gustaría que hiciésemos un episodio más en profundidad de cómo se ha venido o cómo Ecuador se ha ido en esta situación de inseguridad, déjanoslo en los comentarios, yo que sé, en Spotify, en iVoox, en YouTube y tal, y nosotros tomamos nota y nos lo planteamos para cuando tengamos un huequecillo en el futuro abordar esta situación en Ecuador más en el largo plazo. Sí, eso es. Pero por dar unas pinceladas rápidas para poner un poco en contexto, hay que situarse sobre todo en 2017-2018, que es el momento en el que empieza a deteriorarse la situación económica en Ecuador, descienden los ingresos por el petróleo, que es el principal recurso económico del país y la principal fuente de ingresos, y luego llega la pandemia, que es devastadora para Ecuador, la crisis sanitaria. Recuerdo también las imágenes en Ecuador, en Perú y tal, que fue muy dura. Sí, a nivel económico fue un golpe tremendo y se generaron una serie de protestas sociales que fueron enormes, año 2019 hasta 2022, lo que es el final de Lenín Moreno, también el principio, los 2 años que ha estado Guillermo Lasso, y hay una situación de inestabilidad política que se mezcla con esa crisis económica y de seguridad que se convierte en un caldo de cultivo ideal para que las bandas locales empiecen a reclutar jóvenes descontentos, desempleados, y esto también se junta con la represión de las fuerzas policiales, con un aumento de esas políticas de mano dura que también incrementan el número de presos en las cárceles y que propicia que esos grupos organizados empiecen a operar o a hacerse con el control de las prisiones y a organizarse desde dentro de esas cárceles. Un clásico, de hecho me suena, no recuerdo la fecha, pero que hubo como un motín en una cárcel ecuatoriana que murieron... Sí. No sé si decenas o cientos de personas, aquello fue una barbaridad. Otra de tantas historias en América Latina, de cárceles superpobladas, de que al final se crea no un estado paralelo, pero metes a todos los criminales en la cárcel, y ellos se organizan en la cárcel y desde la cárcel mandan a los que están fuera de la cárcel. Total, que no soluciona el problema, y esto yo creo que es una de las razones que ha empeorado en Ecuador, y sobre todo también creo que lo que tú mencionabas, ¿no? Que han llegado cárteles mexicanos o se han aliado con cárteles mexicanos. Creo que también está por ahí la mafia albanesa, que de hecho tenemos un articulazo de hace unos días salió hace poco. Está súper bien. Cómo la mafia albanesa ha ido extendiendo sus tentáculos en el mundo, pues al final todo eso también ha convergido en Ecuador y es una variable fundamental en este tema. Sin duda, los cárteles mexicanos, que encima los principales cárteles, el cártel de Sinaloa que comentábamos y también el cártel Jalisco Nueva Generación, que son los archienemigos, han encontrado
un lugar donde operar y donde hacer una especie de guerra proxy entre ellos, disputarse el control de esas rutas del narcotráfico, pues han visto que hay un terreno ideal para intentar llenar ese vacío de poder. Y luego hablabas también de la mafia albanesa, que durante mucho tiempo ha operado en América Latina colaborando con las FARC para ese tráfico de cocaína a Europa y que también ha encontrado terreno en Ecuador. Entonces vemos que se juntan todos estos factores y propician precisamente esta crisis de seguridad que estamos viendo. Totalmente. Y como decíamos al principio, este asesinato de nuevo se enmarca en esa campaña electoral donde además la seguridad ya era el principal tema de la campaña. Totalmente. O sea, la situación está tan deteriorada que ya era el principal tema donde giraba absolutamente todo. Y con un crimen político por medio, me parece evidente que va a mover muchísimos votos de sitio. Ya digo, estoy a días de las elecciones. Me pregunto, en este formato también para estas claves del formato express, ¿qué puede pasar a partir de ahora y quién puede salir beneficiado? En un sentido de que lo haya hecho activamente el asesinato, pero al final es evidente que va a haber muchos votos cambiantes y que va a haber unos candidatos que a lo mejor hace un día tenían oportunidades y van a dejar de tenerlas. Y viceversa. Algunos que a lo mejor estaban casi descartados, ahora van a estar en la pelea electoral. Efectivamente. Yo creo que para entender qué puede pasar, primero tenemos que saber en qué situación estamos en qué situación estábamos antes de este momento, porque puede ser un punto de inflexión importante. Hay que tener en cuenta que dentro de 4 días estaba previsto que se celebrara el debate electoral. Vamos a ver qué sucede con ello. Hay actos de campaña que se han suspendido. Exactamente, y tal. La campaña de momento está suspendida, pero nos encontrábamos en una situación en la que el correísmo, es decir, la corriente ideológica, el partido de Correa, estaba bastante distanciado. La candidata Luisa González, por encima del 30%. Hay que recordar que si en primera vuelta tú consigues un 40%, más de un 40% de los votos, ¿vale? Y más de 10 puntos de distancia respecto al segundo candidato, ya se consigue ganas automáticamente, por así automáticamente, decirlo, ¿vale? No hay un balotaje. Entonces había una gran distancia a la candidata correísta, se sospechaba que a lo mejor podía llegar a ese 40%, y luego estaba por detrás, en segundo lugar, Jan Topic, que es considerado, ¿quién es este tío? Es un outsider, considerado como el Bukele ecuatoriano, Vale. que es el que defiende más esa mano dura, aparte ahora que en muchos de países surge Villavicencio. El Bukele de no sé dónde, esto ya lo analizaremos en un capítulo que saldrá las próximas semanas con el tema de El Salvador. Este candidato es lo que tú decías, mano dura, todos a las cárceles y tal y cual. Eso es, aunque bastante distanciado del correísmo, pero sí que es verdad que defiende ese discurso de mano dura y puede ser el que mejor capitalice todo esto que está sucediendo y esta crisis de seguridad. Hay 2 escenarios. El primero puede ser ese, puede ser que Topic aumente las encuestas y que esto propicie que vayamos a un balotaje entre Luisa González... Una segunda ronda, que balotaje es un concepto de estos que utilizamos seguramente los politólogos. En América Latina el balotaje sí que es un término que se utiliza más, pero es una segunda vuelta entre la candidata correísta, que seguro que va a pasar, Luisa González, que no alcance ese 40%, y que haya una disputa. Que sí lo alcance, pero el otro se le acerque con un 30 y algo y no consiga la diferencia, ¿no? Yo creo que si hay un 40% es difícil que llegue al 30 Topic, pero sí que es verdad que yo creo que la opción del 40% es complicada. Entonces, podemos ir a un escenario en el que hay una segunda vuelta entre Topic y la candidata correísta, con un marco de campaña que beneficie especialmente a Topic, porque es el candidato más creíble en ese tema de la seguridad y el que mejor canalice ese discurso, o podemos ver una vuelta al correísmo, una concentración del voto en el correísmo, porque hay que recordar que con Correa los niveles de criminalidad estaban bajo mínimos, es esa apelación a ese engrandecimiento de Ecuador, esa nostalgia, esa vuelta al pasado de un Ecuador grande, que es un discurso político que ha funcionado en América Latina, lo hemos visto, por ejemplo, con Lula da Silva. Es además, también para dar unas referencias a quienes nos escuchan o quienes nos ven, es una candidata correísta de verdad, en el sentido de que es fiel a Correa, porque Correa tuvo ese experimento de dejar como delfín a Lenín Moreno. Y salió como salió. Salió un poco rana en el sentido de que fue por su cuenta. Al final Lenín Moreno acabó políticamente muy mal, luego vino Guillermo Lasso, también ha acabado políticamente muy mal. Entonces yo creo que el correísmo ha dicho, vamos a traer a alguien fiel a Correa. De hecho creo que ha sido como su enseña de campaña. Yo soy fiel a Correa, voy a seguir claramente lo que marca el correísmo, por así decirlo. Y luego también, documentándonos para este tema, me ha resultado muy llamativo que Topic, que es el candidato que propone mano dura, sea también propietario de una de las mayores empresas de seguridad de Ecuador. Sí. Además de un poco, también creo que tenía negocios en las telecomunicaciones, había tenido sospechas de corrupción con el caso de Brecht, o sea que es un personaje también bastante particular, pero en este marco un poco populista, ¿no? De mano dura, segura y tal, pero que como tú decías, la mano dura
en tanto que la seguridad ha sido el marco de campaña, la defienden todos los candidatos prácticamente. No pensemos que el correísmo defiende, yo qué sé, los ríos de chocolate y Topic la mano dura. No, aquí todo el mundo defiende la mano dura, básicamente. Sí, bueno, Luisa González, sin ir más lejos, ha dicho que esto no va a quedar impune. Claro. Y es lógico que en este marco en el que nos encontramos de crisis de seguridad, el correísmo también tenga que abrazar esas políticas de mano dura, quizás no hasta el punto de venderse como el nuevo Nayib Bukele, como hace Topic, pero sí que... o a lo mejor plantea un enfoque más social, porque la cuestión económica y social ha sido una variable determinante en este deterioro de Ecuador, pero bueno, que más o menos, al menos en cómo abordar la violencia, se parecen los dos postulados. Bueno, yo creo que hemos conseguido dar las claves principales, ahora mismo con lo que conocemos que ha pasado en Ecuador. Quizás sabemos más cosas, lo podremos ampliar a lo mejor en futuros episodios. Pero bueno, antes de darle las gracias a David, quería darte las gracias a ti, en tanto que oyente, que nos escuchas, que nos ves, porque No es el fin del mundo, ya es el tercer podcast más escuchado de España en Spotify. Y para nosotros es un lujo absoluto que miles de personas hayáis confiado, miles de oyentes, en un podcast independiente como es el nuestro. Entonces, si todavía no nos sigues en Spotify, en iVoox, en YouTube o donde sea, no te olvides de darle al botón de seguirnos, de recomendarnos a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, si hace falta, para poder seguir creciendo en esta comunidad de oyentes en No es el fin del mundo. Y ahora sí, David, muchas gracias por las claves. Nada, seguiremos ahí al pie del cañón. Sí, estaremos pendientes en No es el fin del mundo y aquí en este podcast te lo contaremos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.